progresismo es un movimiento político y social que ha ganado influencia en las últimas décadas, defendiendo la igualdad, la justicia social y los derechos humanos. Aunque sus propuestas son bien recibidas por estos valores, es importante analizar críticamente los posibles riesgos, desafíos y fallas que este movimiento plantea. La primera falla del progresismo es que suprime el debate y la diversidad de opiniones, puesto que algunos dentro del movimiento progresista suelen adoptar una actitud inflexible que no permite considerar puntos de vista diferentes. Esto no solamente limita la variedad de opiniones, sino que también dificulta la capacidad de analizar y discutir ideas de manera constructiva. Como por ejemplo, cada vez que se da un tema de violación siempre empiezan por un lado a decir, no, que eso es culpa de los tradicionales, de los pro familia, que esto, que lo otro, en vez de salir a buscar soluciones. Soluciones como decir, oigan, vamos a crear un registro o vamos a aumentar las penas, algo. Pero no, cada vez que se da este debate es un tira y jala de un lado al otro que realmente nunca llega a ningún lado. El segundo fallo más grande del progresismo es la homogeneidad ideológica. ¿Qué es esto? El peligro de mantener una única forma de pensar en alto. Si solo se acepta una narrativa y se excluyen las opiniones diferentes, se crea un ambiente donde las perspectivas distintas son ignoradas o calladas. Esto no solamente reduce la variedad de ideas, sino que también dificulta la capacidad de analizar críticamente y discutir ideas de manera constructiva para crear políticas efectivas, como por ejemplo el caso de las menores embarazadas. Señores, nadie cree que menores de 12 años deben de ser obligadas a tener hijos. Cuando se da este debate o este tema, a muchos convenientemente se les olvida que uno, pro familia, no es que está en contra totalmente del aborto. Ya la legislación panameña establece que en caso de violación se puede abortar. Ningún menor de 14 años puede consentir al acto sexual. Entonces, según lo que establece la ley, si una menor de 14 años queda embarazada, por ley debería de poder abortar. Entonces, en vez de estar peleando los unos con los otros, lo que deberíamos de hacer todos es ir y exigir que se cumpla esta ley. La tercera falla más importante del progresismo es la tolerancia selectiva y la cancelación. Y es que, a pesar de abogar por la tolerancia y la inclusión, muchos en el progresismo son intolerantes a las opiniones que difieren de su ideología. Esto se considera tolerancia selectiva. Y la cancelación, donde quienes expresan su punto de vista impopulares son marginados, desacreditados e incluso pierden sus trabajos. Ahorita mismo tenemos el caso de J.K. Rowling, la famosa escritora de Harry Potter, a quien están tratando de cancelar por decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y señores, es de ahí de donde viene la intolerancia. Usted tiene derecho a creer que hay 25 géneros y yo lo tengo que respetar. Pero yo también tengo derecho a creer que hay 2 géneros y usted también lo tiene que respetar. El cuarto problema más grande del progresismo es la paradoja de la tolerancia. Cuando una sociedad busca ser totalmente tolerante, corre el riesgo de volverse intolerante hacia aquellos que no comparten sus valores. Esto no solamente limita la libertad de expresión, sino que también puede generar miedo y evitar la discusión abierta. Además, algunos progresistas pueden usar rápidamente insultos como facha, racista, machista, homófobo, etc., para desacreditar opiniones contrarias, lo que puede conducir a un ambiente totalitario. Sí, señores, imagínense que el mismo Karl Popper, uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, dijo que una sociedad que busca ser completamente tolerante corre el riesgo de volverse intolerante hacia aquellos que no comparten sus valores. Para que lo mediten. El quinto fallo más interesante de la filosofía progre es el dilema de la corrección política. Y es que la corrección política implica encontrar un equilibrio entre evitar ofender y permitir la libertad de expresión,
Aunque la corrección política busca promover un lenguaje respetuoso, cuando se lleva al extremo puede tener efectos negativos. Y eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos con los temas de los baños y de los trans tratando de competir en las competencias de mujeres. Nadie tiene un problema con que usted sea trans, pero ¿por qué tienen que ir a competir con las mujeres? ¿Por qué no crean su propia liga? La sexta falla más grande del progresismo es la igualdad a expensas del mérito. A veces el progresismo promueve la igualdad sacrificando el mérito individual. ¿Qué significa esto? Que las oportunidades y recompensas se asignan no por el esfuerzo y el logro, sino por pertenecer a un grupo específico de personas. Esto desmotiva, reduce el rendimiento y minimiza la excelencia. La discriminación positiva busca igualdad, pero puede generar discriminación negativa para otros. Es un problema de lógica. Lo que beneficia a algunos puede perjudicar a otros. Progresismo como filosofía política tiene tantas fallas que ahora vamos por la séptima, la victimización como estrategia movilizadora. Y es que el progresismo a menudo recurre a desatar casos de injusticia y desigualdad para movilizar a la sociedad. Sin embargo, esto puede llevar a una mentalidad de víctima en lugar de empoderar a las personas para que tomen medidas y cambien su situación. Además, simplifica problemas complejos y puede dificultar la implementación de soluciones efectivas, como lo es, por ejemplo, el caso de las personas trans. Señores, si no los queremos compitiendo con las mujeres ni con los hombres, lo lógico es que hagan su propia liga. Pero por alguna razón, hacer una liga incluyente para las personas trans es algo que todavía no hemos implementado como medida. Y ahora, la octava falla de la lógica progresista es la dependencia de las soluciones del Estado. Y es que el progresismo tiende a confiar demasiado en el Estado para resolver sus problemas, como la desigualdad, abogando por un mayor control estatal en la distribución de recursos y servicios. Pero esto puede hacer que la gente dependa demasiado del gobierno y descuide su propia iniciativa y responsabilidad. Algo que está sucediendo con las becas en las escuelas. Como becan a todos los estudiantes, no importa si pasan con 3 pelados, no hay un incentivo realmente para que los chicos quieran estudiar y ser primer puesto, puesto que no importa si tienen 3, 3,5 o 4,5, todos son premiados por igual. La dependencia del Estado es problemática, puesto que contribuye al ciclo de beneficencia. ¿Qué es el ciclo de beneficencia? Es cuando las personas marginadas dependen de ayuda externa sin tener un camino claro hacia la autosuficiencia. En vez de capacitar a estas personas para que sean agentes activos de cambio, esto puede mantenerlas dependientes de instituciones o incluso peor, crear redes clientelares de votantes. Lo mismo que sucedió aquí en pandemia con el COVID. La gente se quedó en su casa y les estaban dando $120 al mes. Si eran 4 adultos en una casa, estaban cobrando entre todos $500 al mes, por lo cual realmente no tenían un incentivo para salir a buscar un trabajo. Por último, tenemos que una de las fallas más grandes del progresismo es el impacto en la competitividad, puesto que las políticas económicas progresistas, como aumentar impuestos a empresas y aplicar regulaciones más estrictas, pueden reducir la competitividad empresarial. Y esto puede afectar la economía nacional en el ámbito global, disminuyendo la inversión extranjera y la creación de empleo, ya que desincentivan el espíritu emprendedor y la innovación. Último, el progresismo y otras corrientes de izquierda a menudo se centran en una mentalidad hedonista que prioriza la gratificación instantánea sobre la contención o planificación a largo plazo y simplifica la sociedad al centrarse solamente en los individuos, lo que los hace sentir aislados y más dependientes del Estado. Sin embargo, las sociedades no solo son grupos de personas independientes, sino redes complejas de interacciones e instituciones. Después de ver este video hablando sobre por lo menos 10 fallas de la filosofía del movimiento progresista, me gustaría saber si ustedes también creen que el progresismo es un movimiento filosófico peligroso.